Bueno, hoy quería hablar un poquito sobre la reforma pensional, que está muy de moda esta semana, que se está debatiendo nuevamente. Entonces nos han querido hacer creer que ese es un debate como entre las diferentes orillas políticas, pero este resulta que es más un asunto de Estado, o sea, no tanto de ideología, sino de buscar un equilibrio en el cual pues el Estado, que debe poner mucho dinero para subsidiar estas pensiones, sea viable hacerlo y a su vez pues que se cubran todos los requerimientos sociales, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, pues esto ha tenido diversos cambios, se le han ido metiendo cosas, algunas acertadas, muchas muy desacertadas, pero el fin, pues es que el sistema actualmente no es sostenible. Bueno, entonces el sistema de seguridad social en Colombia surgió por allá en los años 40, ¿no? Entonces por allá se creó la Caja Nacional de Previsión, Cajanal, que era para los empleados públicos, y para el sector privado pues también existía el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Bueno, entonces los problemas que hubo ahí es que este se caracterizaba pues porque generaba muy buenos beneficios solo para quienes estaban inscritos y pues era muy complejo de administrar y acumular semanas entre los diferentes empleadores. Entonces al final se terminaron creando como 1000 cajas de previsión, muchos fondos pequeños y pues finalmente Cajanal por allá en los 90 no tenía cómo pagar las pensiones, ¿no? Bueno, entonces con la Constitución del 91 se pensó pues ya en reformar este sistema pensional y ahí llegó la famosa Ley 100 del 93 que dio como las bases para reestructurar todo el sistema. Ya a lo largo de los años, pues este sistema también ha experimentado grandes debilidades. Entre ellos, pues que se mantuvieron grandes privilegios, se mantuvo en gran medida los regímenes especiales y se tuvo un periodo de transición bastante largo. Entonces, transcurridos 10 años de haber implementado esta ley, pues ya el sistema tampoco era sostenible, ¿no? Ya se han agotado todos los ahorros. Entonces, bueno, hizo la necesidad de implementar nuevas medidas. Llegó la ley 797 de 2003. Con estas modificaciones, la idea era recapitalizar pues el fondo. Entonces ahí sí hubo grandes cambios como estos: aumento de la cotización, aumento de las semanas, aumento de la edad de pensión, reducción de la tasa de reemplazo, pero también hubo algunas medidas buenas como quienes ganaran más de 4 salarios iban a dar un aporte adicional. También se redujo la vigencia del periodo de transición y se definió la obligatoriedad de la afiliación para trabajadores independientes. Ya con el acto legislativo de 2005 se tomaron otras determinaciones que también buscaban darle más sostenibilidad al sistema. Entre estas estuvieron eliminar varios regímenes especiales, eliminar la mesada 14, se limitó que la pensión fuera de máximo 25 salarios mínimos y pues como mínimo tenía que ser un salario mínimo, o sea, ninguna pensión debería estar debajo del salario mínimo. Entonces también se crearon ayudas económicas que fueran inferiores al mínimo y se crearon los beneficios económicos periódicos o llamados BEPS. Ya para el 2007 pues todo este sistema público que había pasó a ser Colpensiones como tal y pues bueno, básicamente es el sistema que tenemos ahorita, donde interactúan Colpensiones, que es lo público, y los fondos de pensión privados que se instalaron con la ley 100. Entonces igual después de todos esos cambios pues el sistema tampoco era sostenible, entonces ya se venía con un diagnóstico de que debía hacerse una nueva reforma. El sistema pues es inequitativo, tiene baja cobertura, los requisitos para pensionarse pues son difíciles de lograr y los fondos de pensión pues no entregan una pensión, sino que básicamente es un ahorro que se va acumulando en el tiempo, va generando rentabilidades y te lo comienzan a devolver al final de tu tiempo de trabajo, pero pues los montos son muy pequeños o muy bajitos respecto a las expectativas de una pensión real. Entonces desde por allá se comenzaron a ver opciones como el sistema de pilares, como la eliminación definitiva del régimen de prima media, o sea, Colpensiones. Entonces por eso durante el gobierno Santos pues habló mucho de que tocaba hacer esta nueva reforma, que al final de cuentas no se dio. Entonces cuando llegó el gobierno Duque pues de entrada se planteó que también debe haber una reforma que iba más o menos con estos puntos. El primero era pues que Colpensiones se comportara como los fondos privados, es decir, eliminar el régimen de prima media y convertirlo en un régimen de ahorro individual. Eso pues con el fin de evitar los altos subsidios a las pensiones. También se planteó incrementar las cotizaciones del 16% actuales al 20%. Y también se buscaba fortalecer los beneficios económicos periódicos y fortalecer el programa de Colombia Mayor. Entonces ya sabemos que esta reforma tampoco se dio ni se discutió porque cuando se intentó plantear pues de una salió el paro del 2019, después llegó pandemia, después el paro del 2021, entonces bueno, así se fue todo el gobierno y llegamos pues al punto que estamos actualmente. Lo primero es que pues ya se sabe que sí se necesita una reforma, ¿no? Porque el sistema, ante todo con pensiones, no es sostenible. En este sistema pues todas las pensiones son subsidiadas y ante todo entrega subsidios muy altos pues a las personas que ganan más, lo cual pues es totalmente regresivo. Y pues como tiene pocos cotizantes y cada vez más pensionados y pues de aquí en adelante cada vez van a ser más los pensionados, pues este sistema finalmente nunca va a ser sostenible, ¿no? De momento pues la reforma que está avanzando en el Congreso es que
por debajo de cierto umbral, pues todas las cotizaciones vayan a Colpensiones. Con esto pues se fortalece Colpensiones, pero a su vez pues Colpensiones va a responder por mayor cantidad de pensiones, ¿no? Lo cual pues el sistema lo hace mucho más costoso de mantener. Y a partir pues de este umbral, todas las cotizaciones adicionales irían a los fondos privados. Lo que recomiendan pues técnicamente es que este límite sea de 1.5 salarios mínimos, ¿no? Y pues qué implica que sea más o menos, obviamente la cantidad de personas que entrarían a Colpensiones y saldrían de los fondos privados. Se estarían dejando de subsidiar pensiones muy altas, pero entrarán a subsidiarse ahorita muchas más pensiones por montos bajos, lo cual pues finalmente no compensa del todo el efecto fiscal que va a tener. Entonces, pues como les contaba en la historia, hacer los cambios necesarios en una reforma pensional es difícil. Aparte de que haya voluntad política, pues se requiere que el pueblo también esté como de su lado, como para que no hayan protestas y se permita llevar a cabo una reforma. Pero entonces realmente en este momento que se está discutiendo, que parece que hay ambiente, debería tratar de hacerse la mejor reforma posible en este momento. Y no que de aquí a 10 años estemos nuevamente discutiendo una reforma porque lo que se está haciendo ahorita pues va a tener los efectos que no son deseados. Bueno, entonces esta es como la historia ahí resumidita de lo que ha pasado en los últimos años con el sistema de pensión. Dependiendo cómo quede eso, pues luego miraremos y les cuento más de cómo está actualmente y cómo va a quedar. Listo, hablamos. Chao.